Uy, qué chistosos. No chistele. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos Lisa. días, dicen. Buenos días, Licenciado, Lice. muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un Buenos días, gustazo licenciado. saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. ¿Cómo estamos en tareas, en actividades? ¿Cómo les va? Todo Un poco bien, todo medio bien. tristes, dicen. Ah, excelente, muy bien. No se olvidarán de activar las cámaras, por favor. Bien, Listen, no se antes olvidarán de que también empiece, los documentos. Sí, dígame, por favor. dicen buenos días, soy Leslie. Antes no puedo encender la cámara, no sé qué le pasó, pero no, solo vale la trasera. Y lo mismo me pasa a mí, yo no Mm, puedo encender la Sí, cámara desde porfa, mi Listen, por eso no le prendo la cámara. No es necesario que estés en Ya, maquillaje, muy bien, compañeritas. entonces. Ya Ya, voy listo, a por, revisar, muy bien. No se olvidarán, por pero sí favor, estoy de en clase. notificar si tenemos estos problemas, ¿sí? Muy bien. Ahora, bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. De igual manera, no se olvidará también de presentar los documentos certificados si tal vez estamos debiendo en la institución y a su vez tratemos de estar al día en las pensiones, ¿no? Obviamente, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la independencia latinoamericana, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cuál fue la última batalla que libramos con los españoles? La batalla de La Pichincha. batalla de 1820 y De- algo. Ya, muy bien. ¿Me confirman, por favor, la clase está siendo grabada? Sí, Lice, sí está siendo sí, grabado. licenciado. Listo, muy bien. Entonces, como ustedes saben, nosotros tuvimos un proceso sumamente grande dentro de las luchas de independencia, ¿no? Entonces, como yo les decía, ¿cuál era la última batalla que nosotros tuvimos en contra de los españoles? Batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha. Muy bien. ¿En qué año fue? 1822, Lice. Ya, muy bien. ¿Qué fecha fue? 24 de mayo. 24 de Excelente, muy bien que estamos próximos, ¿no? El 24 de mayo de 1822, ¿no? Que fue el último enfrentamiento que nosotros tuvimos en contra de los españoles, ¿no? Obviamente luchando por el tratar de tener nuestra libertad, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de las independencias latinoamericanas se dieron entre los años de 1800 en adelante, ¿no? Especialmente en los años de 1809 y 1810, ocurrió algo dentro de nuestro territorio. Y por ende, en su momento, Quito es conocido como la Luz de América. ¿Por qué será conocido con ese sobrenombre? Por el primer grito de la independencia. Ya, muy bien. ¿Por qué más? 22. ¿Por? Los hechos acontecidos, tal vez. Ya, muy bien. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? En 1809, 1810 aproximadamente. ¿Qué ocurrió aquí en Quito? Eh, El primer grito de la independencia. Dicen la masacre de los... No. Es la masacre de no es Ya, los... muy bien. Dice El 10 de Quito, agosto de Luz de América. 1809 fue el primer grito de la independencia, dicen. Dice Ya, Quito, muy Luz de bien. América, por haber encendido la primera llama. Independencia. Ya, Por muy eso le bien. dicen la Luz de América. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, prácticamente a Quito obviamente se le conoce como Luz de América porque paulatinamente no fue uno de los pioneros dentro de los momentos de independencia, ¿no? Buscando directamente la independencia,
planificando el enfrentamiento, en este caso con los españoles, ¿no? Pero a su vez también, en este caso, hablando de 1809, 1810 aproximadamente, fue la época en donde se dio la masacre, ¿sí?, de los próceres de la independencia, ¿no? También podemos atribuir que prácticamente desde 1800 en adelante, generalmente la mayoría de los países latinoamericanos buscaron sus propias independencias, ¿no? En el caso del Ecuador, prácticamente con la última batalla, el 24 de mayo de 1822, ¿no? Si recordamos un poquito, sí, uno de los representantes más importantes de las luchas de independencia fue Simón Bolívar, ¿no? Que prácticamente era un general venezolano y que obviamente venía liberando, sí, los territorios desde América del Sur, especialmente desde la parte norte, mientras que otro libertador venía pues de la parte del sur, ¿no? Prácticamente se destaca la imagen, en este caso, de Simón Bolívar con un representante, sí, con otro libertador sumamente importante, y lo tienen representado en el Malecón 2000 en Guayaquil, ¿sí? ¿Cómo se llama el otro representante o el otro libertador que justamente está con Simón Bolívar estrechando la mano? Antonio José de Sucre. Casi, casi, pero no, otro personaje. El que está en El Guayaquil. Libertador Sucre, le dice. Casi, casi, muy bien. Otro personaje. Y justamente él venía del norte y el del sur y tuvieron pues lo que es un contacto justamente en nuestro territorio y por ende pues están representados. Sí, dígame por favor. Don Calderón. Casi, pero no. Otro personaje. José muy bien. Joaquín de Estamos Olmedo. muy José de San cerca. Joaquín de Olmedo. Joaquín de Olmedo. José. El nombre, pero José era de- José, dicen. José de San Martín, José dice. José de San Martín. Muy bien. Entre los personajes José de San emblemáticos que guiaron pues los procesos de independencia, ¿no? Entonces, hablando de José de San Martín, Simón Bolívar, el mariscal de Ayacucho. ¿A qué personaje se le conocía como el mariscal de Ayacucho? Antonio Antonio José José de de Sucre. Sucre. Muy bien, excelente, el general Santander, bueno, una serie de representantes, en este caso, que participaron en los procesos de independencia, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el 24 de mayo, en el caso del Ecuador, fue directamente el momento en donde nosotros participamos activamente en la defensa de nuestro territorio y además de ello a expulsar a los españoles, ¿sí? Y tener pues nuestro gobierno propio, ¿no? Inicialmente participaron lo que son afrodescendientes, indígenas, ¿sí? Con la finalidad de concretarse los objetivos que tenían los criollos. Por ejemplo, ellos ofrecían lo que es libertad, ¿sí? A los afrodescendientes y a los indígenas, si ellos obviamente ganaban este enfrentamiento y por ende también participaron, ¿no? El hecho, la primera parte, en este caso del enfrentamiento, fue enviar, en este caso, a las tropas indígenas, a las tropas afrodescendientes, y al momento que el ejército realista, el ejército de España, prácticamente se encontraran cansados, ahí sí atacar directamente con su propio ejército, ¿no? Y obviamente pues se dieron una serie de enfrentamientos, una serie de personajes, y eventualmente nosotros logramos tener nuestra independencia entre los años de 1822, ¿no? Muy bien, las revoluciones independentistas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Torres, por favor? Buenos días, licenciado. Las Buenos revoluciones días. independentistas. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de juntas soberanas en 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, uno de los personajes emblemáticos, Simón Bolívar,
fue aquel que participó, sí, directamente de estos enfrentamientos, ¿no? A su vez, él tomó lo que son los ideales que en su momento, pues, se dieron en la Revolución Francesa de 1789 y obviamente con esas bases planificó y obviamente consiguió dar liberación directamente a estos territorios que estaban sometidas directamente a los españoles, ¿no? Una de las bases fundamentales de la Revolución Francesa eran tres, ¿sí? Libertad, igualdad, me hace falta una, ¿cuál será la otra? Igualdad, Liberalismo, no es liberalismo, licenciado. Casi, Derechos. muy bien. derechos. Libertad, Derechos. igualdad. Me Derechos. imagino que sí hemos escuchado esta frase. Fraternidad, fraternidad. Fraternidad, tal vez. Fraternidad. Muy bien, excelente. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Entonces, Simón Bolívar, en este caso, se apropió de algunos objetivos que en su momento fueron aplicados dentro de la Revolución Francesa y obviamente buscó la manera, en este caso, de organizarse, de poder directamente establecer un ejército grande con la finalidad de expulsar a los españoles, ¿no? Causas de la independencia latinoamericana. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Jorge Tipantuña, por favor. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. En la independencia de América Latina, como en todo proceso complejos, se pueden distinguir muchas causas, entre ellas económicas. Las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al imperio, el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afecta la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis políticas. Los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, una de las causas principales fueron las causas económicas, ¿no? Cuando prácticamente los gobiernos españoles eventualmente empezaron a establecer lo que son nuevos impuestos, nuevas normativas que prácticamente afectaban a la población en general, ¿no? Y por ende prácticamente empezaron a tener lo que son estos levantamientos en base a la explotación que sufrían directamente por los españoles, ¿no? Si bien es cierto, ellos directamente se apropiaron de los recursos, los comercializaron y todos los ingresos particularmente iban destinados pues a España o a los representantes o a las autoridades más importantes dentro de estos territorios, ¿no? Y eso obviamente no atendía a la crisis de la población que prácticamente estaba directamente bordeando la pobreza, no existían lo que son condiciones de vida aceptables y además la explotación era un proceso sumamente fuerte para la población indígena y para los ciudadanos en general, ¿no? Y por ende, poco a poco fueron planificando eventualmente lo que son estos levantamientos, ¿no? En la parte política podemos establecer que los criollos eventualmente no tenían una buena relación con los españoles y prácticamente buscaron de una u otra manera el establecerse con estos territorios, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los criollos? El pueblo. Ya, muy bien, podría ser, excelente. ¿Quiénes son los criollos? Los hijos de los españoles y Los los hijos de los mestizos. españoles. Ya, Los muy hacendados. bien, los hijos de los españoles nacidos en el continente En América. americano. Americano. Muy bien, excelente.
Si bien es cierto, ellos no mantenían una buena relación, en este caso con los españoles, porque consideraban que estos territorios tendrían que ser gobernados por ellos y ya no depender directamente de España en general, ¿no? Y por ende empezaron a planificar los levantamientos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen del representante de Simón Bolívar. Aquí tenemos, pues, bueno, una imagen de la independencia, en este caso, de un país dentro de América del Sur. ¿Qué país era el que está aquí? Y justamente lo podemos observar por su bandera. Parece de Chile. México, Chile. Chile. La México bandera no de es. Chile. Sí, Chile. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a determinar otras de las causas ideológicas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gladys o Mayra, por favor? Sí. Buenos días. Causas de la Buenos días. independencia latinoamericana. Ideológicas. Los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y la metrópoli, resaltaron el valor de lo propio y planearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español. La soberanía pertenece al pueblo. Al faltar el rey, la soberanía vuelve al pueblo, derecho de rebelión ante un monarca injusto. Muy bien, excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, prácticamente, ¿no? La crisis económicas que tenían las colonias, además de ello, en este caso, lo que son conflictos entre los criollos, lo que son medidas de impuestos directamente realizadas por los españoles, poco a poco fueron la base fundamental para que los ciudadanos, la población en general y especialmente los criollos aprovecharan esta situación con la finalidad de planificar la expulsión, en este caso, de los españoles, ¿no? Y ellos, obviamente, pues quedarse con los territorios y gobernarlos, ¿no? Si bien es cierto, aquí poco a poco, prácticamente el poder del virrey, que en su momento era el representante máximo de las colonias, eventualmente empezó a perder lo que es poder en estos territorios, empezaron a darse levantamientos, ¿sí? Y obviamente en su momento el ejército realista, que era conocido el ejército español, logró directamente detenerlos, ¿no? Pero sin embargo, a medida que el descontento iba creciendo, la población poco a poco fue levantándose, y finalmente empezaron a planificar lo que son los levantamientos, ¿no? Mediante las juntas americanas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Enid de Jesús, por favor? Buenos días, Licen. Muy buenos días. Juntas americanas. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América, y para los más débiles fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron 3 tesis: el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América, la lealtad de Fernando VIII, Licen, Sí. y lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, ya que no tenía ningún poder. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, prácticamente, ¿no? Las juntas americanas eran pequeñas reuniones políticas, diplomáticas, en donde eventualmente rechazaban el gobierno de los españoles y además de ello empezaron directamente a planificar los levantamientos, ¿no? Aquí directamente pues podemos detallar la participación, en este caso, del representante José Bonaparte, que eventualmente sí tenía lo que son
bastantes pensamientos, bastantes objetivos sobre el territorio colonial de los españoles con la finalidad de apropiarse de estos recursos, ¿no? Pero sin embargo, eventualmente acá los criollos como tal ya mantenían una buena organización y eso obviamente con el pasar del tiempo empezaron a organizarse para los levantamientos, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente una de las mejores formas de organización eventualmente se dieron directamente en Quito y por ende pues nuestros próceres de la independencia, una vez que fueron identificados, una vez que directamente lograron encontrar los sitios de las reuniones de las juntas americanas, eventualmente pues los encontraron, los castigaron, los asesinaron, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todo el maltrato, el abuso de los españoles que tenían hasta aquel entonces, no lograron directamente detenerlos y poco a poco se dieron estos levantamientos, ¿no? Ahora, de las juntas americanas a las guerras de independencia. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Elvira Libicota, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. De las juntas a las guerras de independencia, las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formas. Una junta soberana trataban de prevenir en contagio los virreyes de Lima y Bogotá. Enviaron de inmediato tropas con la orden de Siriax, Quito, y no dejan que entrara ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 3,000 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a América entera. En el inicio, las juntas no eran independientes, se decían, depositarían interiornas de la soberanía hasta que retornara el rey legítimo, pero la reacción de los españoles llevó polarizas las posiciones y las alianzas criollas multiplicaron desde 1811 la proclamación sin embargo de la independencia de Caracas. Por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. Gracias. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, acá podemos directamente determinar cómo fueron los enfrentamientos, ¿no? Además de ello, el ejército español tenía conocido con el nombre del ejército realista, en este caso que defendía España, mientras que prácticamente poco a poco acá el ejército de los criollos empezaron pues a levantarse, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, en los años de 1810 asesinaron a más de 300 patriotas y ciudadanos que prácticamente estaban en plena reunión organizándose directamente para los enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, los primeros años eran una situación sumamente complicada, ya que el ejército español sí contaba con un ejército sumamente grande, además de, en este caso, no contaban con muchas crisis externas e internas, y eso eventualmente pues dio la facilidad, en este caso, de atacar a estas juntas americanas, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar del abuso de los españoles,
poco a poco la ciudadanía, ¿sí? La élite como tal y los criollos lograron organizarse de la mejor manera y empezaron directamente a tener un ejército grande y obviamente tener los enfrentamientos en contra de los españoles, ¿no? Que obviamente nosotros podemos detallar que prácticamente la pudimos concluir el 24 de mayo de 1822, cuando nosotros enfrentamos nuestra última batalla en contra de los españoles, ¿no? Si bien es cierto, poco a poco fueron dándose levantamientos, ¿no? Tanto en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, ¿sí? En Chile, en donde en este caso poco a poco los españoles empezaron a perder lo que es el control de esos territorios y además de ello, prácticamente los criollos empezaron a establecer lo que son gobiernos autónomos, ¿no? Y por ende, dentro de nuestra vida republicana, sí, prácticamente se estableció entre los años de 1830 hasta la actualidad, ¿no? Recordemos que una vez que nosotros tuvimos la independencia, ¿sí? Eventualmente tratamos de cumplir el sueño de Simón Bolívar, el cual era directamente construir un gran bloque territorial en América del Sur, ¿no? Justamente con los países, con los territorios que fueron independizados de los españoles, ¿no? A este gran bloque se le conocía como la Gran Colombia, ¿sí? Finalmente, no se logró obtener una estabilidad política, existieron casos de corrupción, no lograron eliminar lo que son los procesos de esclavitud, la ciudadanía, la población obviamente no se vio contenta y empezó pues a disgregarse, ¿no? Y obviamente nosotros nos fundamos como república entre los años de 1830 hasta el día de hoy. ¿Cuántos años han pasado? De 1830. ¿Quién les da matemáticas? 194 años. 194 años, Lice. 194. Ya, muy bien, 194 años de vida republicana, ¿no? Pero en base, ¿no? Obviamente a las luchas, a los enfrentamientos, ¿sí? Entonces, mayormente, en este caso, los primeros representantes o los primeros presidentes de la República generalmente fueron aquellos militares, aquellos generales que participaron en estos levantamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del primer presidente del Ecuador? Juan José Flores, dice. Juan José Flores, dice. Juan José Flores. Muy bien. Ahora, ¿qué origen tenía el general Juan José Flores? Venezolano. Venezolano, dicen. Venezolano, De dice. Venezolano, Venezuela. dice. Muy Puerto bien. Cabello, Venezuela. Excelente. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente, ¿no? Podemos detallar en este caso, de que al no tener una buena estabilidad política, empezaron pues a separarse de la Gran Colombia y eventualmente dividir los territorios y establecer pues una autonomía propia, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, el primer presidente fue el general Juan José Flores, ¿no? Y así, si hacemos una comparación con los primeros presidentes de América del Sur, generalmente fueron generales, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el primer presidente ecuatoriano, en este caso del Ecuador? Vicente Rocafuerte, dice. Vicente Rocafuerte. Muy bien. Si bien es cierto, cuando Simón Bolívar estuvo en su lecho de muerte y obviamente al enterarse de que en su momento se estaban separando los territorios de la Gran Colombia, dejó una frase emblemática que decía, he arado en el mar. ¿Qué significa esa frase? Dicen que lo que se ha dicho no ha valido. Puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más significa esa frase? He arado en el mar. Que no ha tenido las consecuencias que esperaban.
Sí. Y también. O sea, muy dicen bien, que ha luchado Que por de algo que nada no se dio. sirvió todo el esfuerzo que hizo. Que hizo. Ajá. Excelente, muy bien. Otro de los personajes que prácticamente acompañaron y era la mano derecha, en este caso, de Simón Bolívar, fue el mariscal de Ayacucho, ¿no? Se cataloga que su muerte también fue el punto de quiebre de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, en este caso, el mariscal de Ayacucho tenía una reunión sumamente importante cercano a los Cerros Narríos. ¿Los Cerros Narríos en qué país queda? ¿En Ecuador, en Perú o en Colombia? Los ríos, ¿cuál ríos? Dijo. Los Colombia. Cerros Narríos. No, ríos, los cerros no. Perú. Colombia. En Perú, licenciado. Casi, casi, muy bien. En Colombia, los Cerros Narríos de Colombia, ¿sí? Prácticamente se cataloga que él tenía una reunión sumamente importante para que la Gran Colombia, en este caso, no se desintegre. Y el único que podía restaurar, por decirlo así, era el mariscal de Ayacucho, ¿sí? Entonces, él transitaba por los Cerros Narríos de Colombia, un camino sumamente difícil, y en medio de su camino encontró un árbol gigantesco, en este caso botado en el camino. Él se bajó de su caballo, quitó el árbol para pasar, y justamente en ese momento fue abatido cuando una bala prácticamente atravesó su corazón, ¿sí? Y eso también se cataloga que fue el punto de declive de la Gran Colombia y eventualmente pues nosotros logramos tener nuestros gobiernos propios, pero obviamente pues el sueño de Bolívar no se cumplió en general, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Será bueno o será malo? Si nosotros nos hubiéramos unido, ¿seguiría existiendo la Gran Colombia hasta el día de hoy? O tal vez no. ¿Qué opinan ustedes? Sí, licenciado. ¿Sería bueno? ¿Sería malo? En este caso sería bueno. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Prácticamente existen lo que son las ventajas y desventajas que podría tener, pues, la Gran Colombia, ¿no? Pero en fin, nosotros logramos tener nuestra vida republicana en base a las luchas, en los enfrentamientos que tuvimos con los españoles, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No. ¿No? Excelente, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olviden revisar la plataforma y Dios mediante nos encontraremos la siguiente semana. Así de mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Pasamos un bonito día. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, Excelente fin de Licen. semana, Gracias. Licen. Nuevamente. Licen. Gracias, Gracias, licenciado.